Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas otomanos. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta: los celos. Esos celos que nos hacen sufrir, reír, y a veces hasta gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran escucharnos. Esos celos que amenazan con destruir parejas que amamos y que nos mantienen pegados al televisor semana tras semana, rogando por un final feliz. Vamos a analizar algunas de las series turcas donde los celos alcanzan niveles épicos, donde una mirada, una sonrisa, un simple gesto puede desencadenar una tormenta de emociones digna de los mismísimos dioses del Olimpo. Hoy vamos a ver cómo los celos pueden incendiar la pantalla, calentar el ambiente y poner a prueba el amor verdadero, o no tan verdadero. Pero antes de empezar con este viaje al corazón de la envidia romántica, como siempre, un pequeño favorcito. Si les gustan las telenovelas turcas tanto como a nosotros, si les encanta descubrir nuevas series y personajes que nos roban el corazón, si disfrutan de nuestros análisis y opiniones, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, investigando a fondo los secretos de las telenovelas, traduciendo chismes jugosos y, en general, manteniendo viva la llama de la pasión turca. Así que anímense. Hagan clic, compartan el amor y ahora sí, vamos al lío. Y para empezar con este recorrido por el mundo de los celos televisivos, quiero hablarles de una serie que, aunque ya tiene sus añitos, sigue siendo un referente en cuanto a drama, intensidad y emociones fuertes. Amor en blanco y negro. Esta serie es un drama romántico con toques de acción y suspense, una combinación explosiva que te deja sin aliento. Los protagonistas son Birce Akalay, que interpreta a Asl, una doctora idealista con un corazón enorme, e Ibrahim Çelikkol, que da vida a Ferhat, un sicario frío e implacable con un pasado tormentoso. Prepárense para un torbellino de emociones. La trama es la siguiente: Asl, en un intento desesperado por salvar a una persona inocente, se ve obligada a casarse con Ferhat, un hombre que vive en un mundo oscuro y peligroso, un mundo de sombras y violencia donde la vida no vale nada. Al principio, la relación entre ellos es puramente de conveniencia, un acuerdo forzado por las circunstancias. Pero poco a poco, a medida que se van conociendo, a medida que Asl empieza a ver la humanidad oculta tras la fachada de Ferhat, el amor empieza a florecer entre ellos, como una flor delicada creciendo en un terreno hostil. Sin embargo, este amor está constantemente amenazado por el pasado de Ferhat, por su trabajo, que lo persigue como una sombra, y por supuesto por los celos. Los celos. El veneno dulce que puede destruir hasta el amor más puro. ¿Por qué Amor en blanco y negro es relevante para el tema de los celos? Porque la relación entre Asl y Ferhat es una montaña rusa emocional, plagada de malentendidos, desconfianza, secretos oscuros y, por supuesto, celos que queman como el fuego. Ferhat, acostumbrado a un mundo donde la lealtad se compra y se vende, donde la confianza es un lujo que no puede permitirse, tiene dificultades para creer en el amor incondicional de Asl. La ve rodeada de otros hombres, colegas que la admiran, amigos que la protegen, incluso pacientes que se sienten atraídos por su bondad. La desconfianza lo corroe por dentro, alimentando sus celos y haciéndolo actuar de manera impulsiva y posesiva. Asl, por su parte, aunque ama profundamente a Ferhat y está dispuesta a luchar por él, también se siente insegura por su pasado, por las sombras que lo persiguen y por las mujeres que lo rodean. La sombra de su vida anterior, de sus relaciones pasadas, siempre está presente, alimentando sus celos y sembrando dudas en su corazón. Las miradas que se lanzan, llenas de sospecha. Las acusaciones veladas, dichas entre dientes. La tensión palpable que se puede cortar con un cuchillo. Amor en blanco y negro. Es un manual de celos llevado a la pantalla, una clase magistral sobre cómo los celos pueden consumir a una persona y poner en peligro hasta la relación más apasionada. Un dato interesante de esta serie es que los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, tenían una química increíble en pantalla, una conexión palpable que hacía que la historia de amor entre Asl y Ferhat fuera aún más creíble e intensa. Se rumoreaba, y los rumores corrían como la pólvora en los foros de fans, que tenían una relación fuera de la pantalla, que el amor que se profesaban en la ficción era real. Aunque nunca se confirmó oficialmente, las miradas cómplices,
las sonrisas tímidas y la forma en que se trataban durante las entrevistas alimentaron las especulaciones. Lo que sí es cierto es que su actuación fue impecable, que lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la tormenta de emociones que los envolvía. Se metieron tanto en el papel que era imposible no creer en su amor, en su dolor y en sus celos. Una actuación digna de un Oscar turco. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie más reciente, pero igualmente cargada de celos, drama y momentos inolvidables, Love is in the air *. Seguro que muchos de ustedes la conocen, porque fue un auténtico fenómeno mundial, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Love is in the air es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista soñadora e independiente interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y con una personalidad fría y distante, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Prepárense para reír, llorar y suspirar con esta pareja explosiva. La trama es bastante sencilla en apariencia. Eda, por un giro del destino digno de una telenovela, se ve obligada a fingir que es la prometida de Serkan durante 2 meses. Al principio se odian a muerte, chocan constantemente y no pueden ni verse. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, y como sabemos que ustedes adoran, poco a poco se van enamorando el uno del otro, descubriendo que tras la fachada de cada uno se esconde una persona sensible y vulnerable. Pero claro, el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil, y está lleno de obstáculos, malentendidos, exnovias celosas dispuestas a todo y por supuesto muchísimos celos. Una receta perfecta para el éxito. Aquí es donde entran en juego nuestros nombres clave, Hande, Melissa y Kerem. Melissa Dongel interpreta a Ceren Basar, una de las mejores amigas de Eda, una abogada inteligente y ambiciosa que siempre está ahí para apoyarla. Sin embargo, aunque Ceren tiene sus propios problemas amorosos, no es ella la principal causante de celos en la serie. El personaje que realmente pone a prueba la relación entre Eda y Serkan, la némesis de este amor, es Selin Atakan, interpretada por la bellísima Bige Onal, la ex-novia de Serkan. Selin es inteligente, sofisticada, ambiciosa y está decidida a recuperar a Serkan, a demostrarle que ella es la única mujer que puede hacerlo feliz, y no dudará en utilizar todas las armas a su alcance para lograrlo. Prepárense para ver ardiente la pantalla. Selin es la personificación de los celos. No soporta ver a Serkan con Eda, no soporta que él la mire con esos ojos brillantes, que la toque con ternura, que la ame con pasión. Utiliza su cercanía con la familia Bolat, sus contactos en el mundo empresarial, su inteligencia maquiavélica, todo para sembrar dudas en Serkan, para hacerle creer que Eda no es la mujer adecuada para él y para poner a Eda en situaciones incómodas, humillándola y haciéndola sentir insegura. Sus intrigas son legendarias. Sus planes malvados son dignos de una villana de Disney. Pero Eda no se queda atrás. No es una damisela en apuros. También tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Serkan cerca de Selin o cuando sospecha que él todavía siente algo por ella. Los celos de Eda son más espontáneos, más impulsivos, una reacción natural a la amenaza que representa Selin. Pero igualmente intensos. No se dejen engañar por su dulzura. Y Kerem, pobre Kerem, está atrapado en medio de este fuego cruzado, intentando navegar entre los celos de una y otra, tratando de demostrarle a Eda que la ama de verdad y que Selin es solo un fantasma del pasado, y tratando de deshacerse de Selin de una vez por todas. Un triángulo amoroso explosivo. Love is in the air es una serie que te engancha desde el principio con personajes carismáticos, situaciones divertidas que te sacan una sonrisa, diálogos ingeniosos que te hacen reír a carcajadas y por supuesto, mucho drama que te mantiene al borde del asiento. Y los celos son una parte fundamental de este drama. Son el motor que impulsa muchas de las tramas, que crea tensión y que mantiene a los espectadores al borde del asiento, preguntándose si Eda y Serkan lograrán superar todos los obstáculos, vencer a sus demonios y ser felices juntos para siempre. Un dato curioso, y aquí viene el chisme jugoso, es que durante el rodaje de Love is in the air Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron en la vida real. Su relación fue un secreto a voces durante mucho tiempo, pero finalmente lo confirmaron para alegría de todos sus fans. La química que veíamos en la pantalla era real. Sin embargo, lamentablemente la relación no duró mucho y terminaron separándose, dejando a sus fans con el corazón roto.
Se rumorea que los celos y la presión mediática fueron factores determinantes en su ruptura. Pero bueno, al menos nos dejaron una serie llena de amor, drama y por supuesto muchísimos celos. Y recuerdos inolvidables. Y ahora, para terminar con este recorrido por el mundo de los celos en las telenovelas turcas, quiero hablarles de otra serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también tiene su buena dosis de drama, comedia y emociones fuertes. Habitación 309 *. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Lale, interpretada por la adorable Demet Özdemir, y Onur, interpretado por el galán Furkan Palal. Lale es una joven que, tras ser plantada en el altar por su prometido, decide que ya no quiere saber nada del amor, que todos los hombres son iguales y que prefiere quedarse soltera para siempre. Sin embargo, su madre, una mujer tradicional y entrometida, insiste en que debe encontrar un marido y tener hijos lo antes posible para mantener la tradición familiar. Onur, por su parte, es un joven empresario que está bajo la presión de su abuelo, un hombre poderoso y testarudo, para que se case y tenga un heredero que continúe con el legado familiar. Ambos se conocen por casualidad en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias, una cita que prometía ser un desastre. Beben demasiado para soportar la situación, se emborrachan y terminan pasando la noche juntos en la habitación 309 de un hotel. Un error que cambiará sus vidas para siempre. Al día siguiente no recuerdan nada de lo que pasó, pero poco después descubren que Lale está embarazada. Oh. A partir de ahí la serie se convierte en una comedia de enredos, con Lale y Onur intentando lidiar con la situación, con sus familias entrometidas que complican aún más las cosas y por supuesto con los celos. Porque aunque al principio no sienten nada el uno por el otro, a medida que van pasando tiempo juntos, a medida que van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban y a medida que van aprendiendo a quererse, el amor empieza a florecer entre ellos, como un milagro inesperado. Pero este amor está constantemente amenazado por los celos de los exnovios de ambos, que no están dispuestos a dejarlos ser felices juntos, por las intrigas de sus familiares que quieren manipular la situación a su favor y por sus propias inseguridades, que los hacen dudar de sus sentimientos. En Habitación 309 los celos son un elemento recurrente que añade tensión y drama a la historia. Los exnovios de Lale y Onur no están dispuestos a dejarlos ser felices juntos y harán todo lo posible para separarlos, utilizando estrategias sucias y jugando con sus sentimientos. Y Lale y Onur, por su parte, también tienen sus momentos de celos, especialmente cuando ven al otro cerca de alguien más. Estos celos, aunque a veces son cómicos y ridículos, también son una muestra de que están empezando a sentir algo el uno por el otro, de que el amor está naciendo en sus corazones. Un dato curioso sobre esta serie es que Demet Özdemir y Furkan Palal tenían una gran química en pantalla y que su actuación fue muy elogiada por la crítica. Su interpretación de Lale y Onur fue muy divertida y entrañable, y lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes y la evolución de su relación. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los celos en las telenovelas turcas. Hemos visto cómo los celos pueden ser un motor de drama, cómo pueden poner a prueba el amor verdadero y cómo pueden mantenernos pegados al televisor semana tras semana, esperando ansiosamente el próximo episodio. ¿Qué les han parecido las series que hemos analizado? ¿Cuál es su serie turca favorita en cuanto a celos y drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, emociones y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Adiós.